¿Qué tal, mis amados? Buenos días. Nuevamente es un gusto saludarles en este domingo ya de noviembre. Y bueno, pues siempre es un gusto y un privilegio el poder compartir la palabra del Señor. Antes de que podamos comenzar con lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque estoy seguro que Dios siempre está hablando a nuestras vidas, el problema es que nosotros podamos recibir lo que Dios quiere hablarnos, que podamos oírlo. Entonces vamos a orar para prepararnos o continuar preparándonos. Ya hemos tenido un tiempo de adoración, pero que tengamos la actitud correcta para recibir la palabra. Amado Señor, muchas gracias en este día, por este tiempo, por lo que eres y por lo que haces. Yo te pido que hables a nuestros corazones y nos ayudes a poder recibir tu palabra con reverencia, con temor, con toda la atención debida, Señor, y que esta palabra caiga en nuestros corazones y afecte, transforme nuestra manera de vivir. Gracias te damos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que han de escuchar este mensaje y te pido que extiendas tu mano mientras oyen la palabra viva. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy estoy comenzando una nueva serie, será de 3 partes y se llama esta serie Agradecidos. Y bueno, creo que hay mucho por lo cual nosotros tenemos que estar agradecidos. Y el nombre de este mensaje es Agradecidos por su reino. Y vamos a ver de qué se trata. En la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 12, puede leer todo el capítulo, ¿verdad? Desde el inicio nos habla que tengamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero en el verso 27 nos dice, 27 y 28, esta serie está basada en el verso 28, pero voy a leer desde el verso 27, nos dice, y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas visibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, ¿sí? Las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces la Escritura nos habla, nos manda a tener esa gratitud y nos dice por qué es que tenemos que tener esa gratitud, porque hemos recibido un reino, el reino de Dios. Y nos dice que cuando hemos recibido este reino, entonces la expresión es gratitud y nos dice cómo es que tenemos que expresar esa gratitud, sirviendo al Señor, ¿verdad? Agradándole con temor y temblor. Esta misma versión, en la nueva traducción viviente, nos dice lo siguiente: eso significa que toda la creación, fíjese bien, que toda la creación será agitada y removida, para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándole con santo temor y reverencia, ¿verdad? Entonces, Dios en su palabra nos dice que la creación va a ser sacudida, agitada y removida. Y nos habla de la remoción de las cosas visibles, ¿sí? Las cosas movibles. ¿Cuáles son esas cosas visibles o movibles? Son las cosas hechas por el hombre. Y nos habla, esta palabra movibles nos habla de cambios drásticos. Y bueno, todos nosotros sabemos, yo creo que esta pandemia que acabamos de vivir o que estamos viviendo, hemos visto cuántas de estas cosas visibles, temporales, han sido removidas y simplemente ya no están o son pero muy diferentes. Entonces hay muchas cosas movibles, visibles, que
han sido hechas a un lado o están de una manera muy diferente. Y ahora la Escritura nos habla para que queden las inconmovibles. Y esto es algo muy importante, porque cuando la Escritura nos habla de las cosas inconmovibles, se refiere a lo inmóvil, firme o estable, a lo que no puede ser estremecido. Entonces, la Escritura nos habla acerca de esto y es muy importante. La Biblia nos muestra que hemos recibido un reino inconmovible, que no puede estremecerse, ¿sí? Entonces, este mensaje que yo quiero compartirle el día de hoy está basado en dos partes. La primera parte es recibiendo un reino inconmovible y la segunda parte, tengamos gratitud. Entonces vamos a ver la primera parte. La Biblia nos habla, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿sí? La Escritura nos habla, después de que habló de las cosas movibles que han sido removidas, nos habla que aquellos que creen en el Señor Jesucristo, recibimos un reino inconmovible. Ahora, ¿cuál es ese reino inconmovible? El único reino inconmovible es el reino de Dios. Y bueno, nosotros encontramos en la historia, si usted ve, muchos de esos reinos que eran grandes y esplendorosos. Uno de ellos era el reino de Babilonia, con un reino tremendo en esplendor, en muchas cosas, que hoy no existe, que fueron removidos. Y aunque nadie pensaba que un reino tan grande y tan poderoso pudiera ser removido, la verdad es que hoy no existe, ¿sí? Pero en cambio, el reino de Dios es un reino eterno y nada ni nadie puede destruirlo o derribarlo. Aunque vengan pruebas y dificultades como las que hemos visto, vivido, experimentado, no puede ser movido el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es un reino eterno, es un reino duradero. Y es por eso que el profeta Isaías nos dice en el capítulo 9, versos 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, el Hijo de Dios, Jesucristo, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, Isaías vio de una manera profética, ¿sí?, cómo es que este reino, el reino de Dios, es un reino que crece, dice, lo dilatado de su imperio no tendrá límite, y nos habla que el celo del Señor ha hecho todo esto. Y mientras veían cómo Isaías, Jeremías, vieron cómo el pueblo fue llevado cautivo por sus enemigos, el Babilonia y todo esto, la Escritura nos muestra cómo Dios estaba diciendo acerca de un reino que no tendrá límite, un reino permanente. ¿Cuál es ese reino? El reino de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso número 11. Dice, porque de esta manera nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. La Escritura nos muestra que a través de la fe nos es otorgada, ¿sí?, como cuando a alguien le es dado un favor inmerecido, ¿sí? Dice, una amplia y generosa entrada. ¿Cómo es que tenemos esa amplia y generosa entrada? Por medio de la puerta, que es
Jesucristo. Por eso es que Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, uno de los gran yo soy, dice, yo soy la puerta. ¿Por qué? Porque es por medio de la puerta, por medio de Jesucristo. Por eso es que la Escritura nos dice que nos es dada una amplia y generosa entrada al reino eterno por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único camino al Padre. Por eso es que es importante, ¿sí? Entonces nos habla de un reino eterno. Un reino que no termina. Es el reino de Dios. Un reino también que trasciende esta vida. ¿Sí? Cuando la Escritura habla de eternidad, no solamente nosotros pensamos en eternidad en tiempo, sin fin, pero eternidad habla de un lugar. Es más, Dios es eterno, donde Él es, y nos habla de algo que trasciende el tiempo, el espacio, los lugares. Y el reino de Dios es eterno, va más allá de cualquier cosa que podemos ver o imaginar, ¿sí? Y algo muy importante que nos dice la Escritura, puesto que hemos recibido este reino. Entonces, algo importante es que nosotros tenemos que ser o debemos ser esos receptores, primeramente, del reino de Dios. El reino de Dios tiene que ser recibido en nuestras vidas, ¿sí? Y una vez que lo hemos recibido, primero lo recibimos y luego lo damos, ¿sí? Entonces, la Escritura nos dice que hemos recibido un reino eterno. Por lo tanto, debemos estar eternamente agradecidos por lo que hemos recibido. La Biblia nos dice en qué consiste el reino de Dios. Y la Biblia nos dice en Romanos 14, verso 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Déjeme y lo digo de esta manera, porque el reino de Dios no solo se trata, aunque sí Dios suple comida, bebida, pero no solo es comida y bebida, sino se trata de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Entonces la Escritura nos habla de ese reino que no solamente trae provisión para nuestras necesidades, que eso es algo que Dios sí lo hace, pero principalmente es que trae la justicia de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios en el Espíritu Santo, en el Consolador que vive en nuestras vidas. Ahora, lo más importante, mi amado, tú que me estás escuchando, ¿has recibido este reino? Porque eso es algo fundamental. Porque si no lo hemos recibido, no podemos vivir en esa gratitud que Dios nos manda hacer. Y esta semana que hemos estado leyendo el libro de Hechos, yo quiero en el libro de Hechos capítulo 3, versos del 1 al 9, rápidamente, yo encuentro una historia fascinante y dice en el verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosnas. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Fíjese bien, le dijeron, míranos. Y entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Yo me imagino que él estaba esperando a ver a qué hora sacan la cartera y me dan un billete. Pero fíjese bien, estaban esperando recibir algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hay mucha gente que está esperando algo,
Pero Dios no solo quiere darte algo, quiere darte a alguien, quiere darte a Jesucristo. El reino de Dios es Jesucristo. Las buenas nuevas, el Evangelio, es Dios mismo en nosotros. Y es entonces donde la Escritura nos dice que Pedro y Juan le dijeron: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No solamente él experimentó una sanidad, sino conoció a Jesucristo. Y dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Fíjese bien, no solamente le dijeron esto, sino lo ayudaron y le jalaron, le levantaron. Y dice, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. A mí me encanta esta historia porque no solamente recibió sanidad, no solamente recibió algo de Dios, sino recibió a alguien. Este hombre podía haber sido sanado y les hubiera dicho: no, ahorita no voy a entrar al templo, voy a andar por ahí, voy a caminar todo lo que no he caminado. Pero dice la Escritura que saltando, alabando a Dios, entró con ellos en el templo. Estamos viendo o estamos oyendo en esta Escritura de un hombre que entró en el reino de Dios, que experimentó el reino de Dios. Y el resultado fue que alababa al Señor, que saltaba y se gozaba y entró con ellos porque había recibido el reino de Dios. Y en la Escritura encontramos mucha gente que recibieron el reino de Dios en su vida, y vino una explosión en su mente y en su corazón porque entendieron qué era y principalmente quién era quien habían recibido. Y esto les cambió la vida. Por eso es, mi amado, que te pregunto: ¿has recibido el reino de Dios en tu vida? Porque si tú has recibido el reino de Dios, es evidente, como este hombre, es evidente, todo mundo sabía cómo estaba y ahora cómo había estado y cómo estaba ahora. Y yo creo que su rostro todo emanaba y decía: he recibido un gran regalo. No solamente la sanidad, sino al sanador. Y esto es algo que tiene que cambiar, que ha sucedido. Y esto fue por medio, la Escritura nos habla que recibimos el reino de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia nos aclara que esa entrada a ese reino, esa salvación, es por fe, es por confiar y saber confiar en lo que Cristo hizo. Y es como un don de Dios. No es por obras, no se trata de obras con las cuales yo me gano el cielo, porque no hay manera que lo puedas hacer. Dice: para que nadie se gloríe. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 15 nos dice: gracias a Dios por su don inefable. Oh, qué tremendo. Yo he traído esto en el corazón: un don inefable, el reino de Dios, Dios mismo. La palabra don significa regalo, pero la palabra inefable significa indescriptible, inexpresable, que supera lo que se puede expresar, por encima de cualquier elogio. Pablo está diciendo a los corintios: este don tan grande que he recibido, ni siquiera tengo palabras para expresar lo que es. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque recibir este reino es tan grande que ni siquiera cualquier palabra se queda corta para poder expresarlo. Pero si tú lo has recibido, tú sabes de lo que estoy hablando. Y si no lo has recibido, mi amado, hoy puede ser el día.
en que tú puedas recibir ese reino, el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios es la vida del cielo dentro de nosotros. Esto es algo tremendo. Dios imparte su vida, la vida del cielo, en nosotros, aquí a cada uno de nosotros. Y la Biblia nos muestra que este don que hemos recibido es por gracia. La palabra gracia significa favor inmerecido de Dios. Y esto es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos perdonó, nos salvó. Todo esto ha sido por su gracia. Entonces tenemos que nosotros entender esto. Hemos recibido, fíjese bien, a través de su reino, provisión y protección. Qué tremendo es que la provisión del reino de Dios está a nuestro alcance como hijos de Dios. Y la Escritura nos habla que Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Pero no solo del oro y de toda la plata, sino de todo lo que nosotros podamos imaginar o necesitar, de esa vida, de ese gozo, de esa paz, de todo lo que Él ha dicho. Y también protección. Hemos recibido este reino, por lo tanto tenemos la protección que viene junto con el reino de Dios. En alguna ocasión Pablo, que cuando cuando venían y lo estaban apresando y todo, en un momento él dijo: soy ciudadano romano. Y cuando ellos oyeron que él dijo que era ciudadano romano, se detuvieron, tuvieron temor, porque sabían que el ser ciudadano romano tenía él una protección, un respaldo. Pues yo quiero decirte algo: el reino de Dios es muy, pero muy por encima de cualquier reino, ¿sí?, en esta tierra. Y por eso dice la Escritura, nos habla de esa protección, que mandará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden. Entonces yo creo que cuando hemos recibido ese reino, tenemos esa provisión, tenemos esa protección, ¿sí? Nos habla de la plena suficiencia de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Cristo es suficiente, el reino de Dios es suficiente en nuestras vidas, ¿sí? Un reino inconmovible, fundado en una gran roca que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la roca principal, angular del reino de Dios, y sobre ese reino está fundado. Por lo tanto, es un reino inconmovible, no puede ser movido, no puede ser sacudido. Aunque vengan pandemias, aunque vengan dificultades, en lugar de venir a menos, va a más. Yo creo que vamos para más en el reino de Dios. Sí, en la iglesia nosotros experimentamos el reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios, pero la iglesia experimenta, vive en el reino de Dios. Entonces esto es algo fundamental. Entonces la primera parte de este mensaje es un reino inconmovible. ¿Hemos recibido ese reino? Yo espero que sí. Y si no, vamos a orar al final para que tú lo puedas recibir. Lo siguiente, la respuesta ante haber recibido tan grande regalo es que tengamos nosotros gratitud. Esta serie se llama Agradecidos. Y yo quiero animarte a que la gratitud sea una forma de vida en ti, que sea algo que es continuo en tu vida. La Biblia nos dice, verso 28, que es nuestra base, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Cuál es la respuesta? Gratitud. Y esto es algo muy importante. En todas las formas, como un estilo de vida, ¿sí? Nos habla de demostrar esa gratitud. Y yo creo que cuando alguien está agradecido, se ve en su vida, se ve en todo lo que hace. La palabra gratitud, fíjate bien, es una palabra que en griego es charis. Y habla o viene de gracia, o de la palabra gracia, favor inmerecido de Dios. Alguien que tiene gratitud es alguien que ha recibido gracia. La palabra Jairo, que es de Charis, Jairo, como nombre,
habla de alguien que está alegre. Cuando usted oiga de alguien, Jairo, significa estar alegre. Y eso es, cuando tenemos gratitud, estamos alegres, estamos felices, estamos gozosos, ¿sí? Y a salvo. Y habla de estar bajo la influencia divina en el corazón y su reflejo sobre la vida. Qué tremenda es la gratitud en nuestras vidas. Nosotros necesitamos demostrarla. Si hemos recibido gracia, necesitamos demostrar gracia en todo lo que hacemos y mantenernos firmes en esa gracia que hemos recibido. Por lo tanto, la damos a otras personas. ¿Qué cosas tan tremendas hemos pasado en esta pandemia? Mucha gente ha pasado cosas muy tremendas, pero también, mi amado, yo creo que nos sobran razones por las cuales nosotros tenemos que estar agradecidos. Por ejemplo, por su amor. Qué tremendo ha sido el amor de Dios en todo este tiempo. Cuán real ha sido su protección, cuán tremenda ha sido la salud, su salud. Yo sé que algunos hemos pasado por situaciones de salud serias, ¿verdad? Pero también hemos experimentado la sanidad de Dios. Y esto es algo tremendo en nuestras vidas. Hemos experimentado su amor, su protección, su salud, su provisión. Él ha provisto en nuestras vidas. En medio de toda esta pandemia hemos visto la provisión de Dios como iglesia, como familias, como personas. Y esto es algo que debemos de estar agradecidos. Hemos visto su consejo en nuestras vidas, porque la sabiduría es para que se manifieste en nuestra vida. No es conocimiento nada más que yo tengo, sino habla de que pueda ser expresado. Y cuánta sabiduría hemos necesitado en este tiempo, y Dios ha traído su consejo. Salmo 63:8 dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Estamos vivos hasta aquí porque su mano nos ha sostenido. Y esto es algo por lo cual necesitamos estar agradecidos, porque no nos ha dejado, mi amado, ni nos dejará. Yo termino con el verso que comencé, ¿sí? El verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y temor. Yo quiero animarte a que oremos en este momento y que elevemos a nuestro corazón una oración de gratitud. Pero antes de ello, yo quiero animarte. Si tú que me estás escuchando no has recibido el reino de Dios, si simplemente dices, pues yo no entendía, pero ahora entiendo y yo quiero ese reino, mi amado, el requisito es que si nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos a Jesucristo, creemos en Jesucristo como el Señor y Salvador, vivimos como discípulos del Señor Jesucristo, la Escritura dice: seremos salvos. Cristo es esa puerta por la cual entras al reino de Dios. Y a partir de que entras al reino de Dios, toda tu vida cambia, pasado, presente y futuro. Así es que si tú quieres hacerlo, yo quiero guiarte en una oración primeramente. Dile al Señor Jesús en este día, ahí donde estás, dile con todo tu corazón: Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de todos mis pecados y creo que tú me perdonas, me limpias y me lavas con tu sangre. Yo necesito a un Salvador, al Señor Jesucristo. Señor, te pido que seas tú mi Señor y Salvador. Ven y cambia mi vida. Yo te reconozco como el único Salvador en mi vida y en mi corazón.
Gracias, Señor Jesús, por este tiempo y por este día. Te amo y te doy gracias porque en ti hay salvación, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo bendigo a los que han hecho esta oración conmigo y te pido que ellos puedan experimentar en este momento el amor, el gozo, la paz que solamente tú puedes traer, como ese hombre que estaba enfermo pero recibió el reino de Dios y su vida fue totalmente diferente. Así te pido, Señor, que lo hagas y que cada uno, o cuando alguien entra al reino de Dios, camina siguiendo a su Señor y Salvador, a su Rey. Te pido que cada uno pueda seguir adelante como un discípulo tuyo. Señor, de la misma manera, en este día, con manos alzadas, queremos darte gloria y honra, alabanza a ti, Señor, puesto que hemos recibido un reino inconmovible. Tengamos gratitud. Señor, perdónanos cuando en lugar de gratitud ha habido queja. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de la gracia que hemos recibido, del favor tan grande que hemos recibido. Así es que te pido, Señor, que podamos vivir de esta manera, agradecidos. De gracia hemos recibido, que de gracia podamos dar a otros. Señor, gracias por todo lo que eres y haces. Yo sé que no hay palabras para poder expresar nuestro amor y gratitud, pero de todos modos lo hacemos con todo nuestro ser. Señor, gracias. Gracias, Jesús, por la cruz, por lo que hiciste en nuestras vidas, por salvarnos, liberarnos, restaurarnos. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que ha de escuchar este mensaje y te pido que toques su corazón y que brote de su corazón amor y gratitud por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mis amados, te animo a que compartas este mensaje y a que lo vuelvas a escuchar nuevamente y reflexiones en este verso, en esta porción de la Escritura, porque hay mucho que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Te animo a que honres al Señor con tus diezmos y ofrendas. En el video aparece la descripción de todo esto y te animo a que participes. Y un anuncio también importante: el miércoles próximo, ¿sí?, vamos a tener una reunión solamente presencial, ¿sí? Vamos a tener una reunión profética. Va a estar entre nosotros Ricardo Marcelo, muchos lo conocen, el miércoles a las 8 de la noche en punto. Yo te animo a que vengas a la reunión, participes en la reunión. Esta vez no vamos a poder transmitirla en línea, solo será presencial, así es que necesitas estar aquí entre nosotros. Yo sé que es a mitad de semana, pero te aseguro que va a valer la pena. Entonces te animo, miércoles 17 a las 8 de la noche en punto, vamos a comenzar y sé que tendremos una reunión gloriosa. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día, un excelente domingo. Buenas tardes.